Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Villegas. Yo soy bióloga, maestra en Derecho Ambiental. Trabajo en la subdirección científica en la línea de biodiversidad y servicios ecosistémicos del Jardín Botánico de Bogotá. El nombre de esta clase es Beneficios de la interacción con la naturaleza y el nombre del núcleo estructurante es Naturaleza. Les voy a hacer una explicación del orden de la clase. Primero vamos a ver un video de 2 minutos y medio, luego vamos a ver cuál es la historia de la consolidación del concepto de servicios ecosistémicos durante 15 minutos, luego vamos a conocer las problemáticas ambientales de Bogotá en 10 minutos, luego les voy a hacer una presentación preliminar de la investigación que estamos realizando este año en el Jardín Botánico de Bogotá en 10 minutos, luego un taller de percepción y valoración de áreas naturales de Bogotá, 50 minutos. Aquí también les voy a hacer una presentación para confirmar sus resultados, comparar los resultados de su taller con los resultados de las investigaciones que ha hecho el jardín en esta área y le vamos a dar cierre a la clase al final. Vamos a ver entonces el video. La rica biodiversidad colombiana es mucho más que genes, especies, ecosistemas y paisajes. Es una compleja red de relaciones y procesos ecológicos a diferentes escalas de tiempo y espacio que generan beneficios importantes para el bienestar de la sociedad. Dicho bienestar se expresa en la posibilidad de acceso a condiciones de seguridad, salud y beneficios materiales, y se traduce en libertad de elección y autonomía, bases de la cohesión social, el respeto mutuo y la habilidad de ayudar a otros. Estos beneficios o servicios que proveen los ecosistemas contribuyen directamente a la sociedad a través de, por ejemplo, la provisión de alimento y materiales, o indirectamente al mantener las condiciones propicias para la conservación de la vida a través de la formación del suelo, la regulación climática e hídrica, la polinización, la recreación, el sentido de pertenencia. Permanentemente interactuamos con los elementos que conforman los ecosistemas. Así, por ejemplo, los hemos transformado, dando como resultado cultivos para proveer diferentes tipos de alimento. Estos cultivos dependen no solo de la diversidad de especies que en ellos conviven, sino además de la fertilidad de los suelos, la disponibilidad de agua y el clima, entre otros. Por otro lado, hemos generado cambios en tales ecosistemas. Por ejemplo, al buscar controlar una plaga, afectamos otros componentes de dicho ecosistema, lo que repercute en mayor o menor medida en nuestra calidad de vida. Por tanto, el funcionamiento de los ecosistemas depende del mantenimiento de las partes, del todo, lo que determina la capacidad de suministrar los servicios que aportan a nuestro bienestar, en últimas, la base misma de nuestra existencia. Bueno, vamos a ver la historia y la consolidación del concepto de servicios ecosistémicos. En el año 1962, Raquel Carlson publica su libro Primavera Silenciosa. Este libro cuenta
como las primaveras cada vez son más silenciosas y los pájaros están muriendo por consumir insectos que a su vez consumían sustancias orgánicas persistentes presentes en los pesticidas. Este es uno de los primeros estudios de impacto ambiental en donde se afirma que el uso de estas sustancias orgánicas persistentes está afectando los insectos, las aves y también la vida, la salud humana. En los 60 se inicia un movimiento medioambientalista mundial muy poderoso, muy potente, que 10 años después, en 1972, digamos, desemboca en la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano. Es la primera declaración internacional de las Naciones Unidas en donde se afirma que el medio ambiente se está deteriorando y está afectando a la salud humana y a la salud de otros seres vivos. En esa época pues no se tenía claro el concepto de servicios ecosistémicos. El concepto de servicios ecosistémicos se consolida por el trabajo de los economistas que pretenden darle precio a beneficios, a objetos, acciones, a tareas de la naturaleza que suelen ser en esencia gratuitas, pero que cuando se les valoriza y se les pone precio frente al mercado se pretende que se valoren más. Así fue como Westman en el año 1977 asocia la naturaleza como un servicio en términos económicos. Este autor consolida el concepto de daño al medio ambiente y a la salud humana a causa del uso y la explotación de la naturaleza. También propone la idea de que los ecosistemas realizan tareas para la sociedad que se pueden evaluar y cuantificar. El autor introduce el concepto de que los bienes de la naturaleza suelen ser en esencia gratuitos y generan múltiples beneficios. 21 años después, Constanza y otros que también eran economistas consolidan el concepto de servicios ecosistémicos y publican su gran artículo en donde le otorgan, por ejemplo, el valor del mantenimiento de la vida humana en el planeta al año en 33 billones de dólares. Este artículo de Constanza y otros, pues, es uno de los más referenciados. Estos científicos afirman que la vida humana en el planeta depende de servicios ecológicos que pueden tener un costo económico infinito. También afirman que los servicios ecosistémicos suelen estar por fuera del mercado, son inciertos, se ignoran, se valoran poco y por lo tanto se derrochan. Luego, en los 2000, en el año 2001, Kofi Annan en las Naciones Unidas convoca a realizar la evaluación de los ecosistemas del milenio para todo el planeta. Esa evaluación finalmente sale en el año 2005 y en este documento se afirma, está pasando un avión, voy a pausar la presentación. En esta evaluación se afirma que en esta evaluación se pretende que los tomadores de decisiones políticos y personas que están en cargos importantes tengan en cuenta el vínculo entre el deterioro de los ecosistemas y el bienestar humano. Esta evaluación es pues una de las más importantes, también es liderada por economistas. Ya en el año 2010 se crea la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, la IPBES. Esta plataforma es la equivalente al IPCC, Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que le hace seguimiento al calentamiento global y al cambio climático. Esta IPBES entonces tiene como principal objetivo hacer la evaluación planetaria de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, hablar en un lenguaje simple, claro a los tomadores de decisiones también, para que incluyan dentro de sus perspectivas el deterioro de los servicios ecosistémicos y la disminución de la biodiversidad. La IPBES, sin embargo, sigue siendo testigo de cómo la biodiversidad se sigue degradando como nunca antes en tiempos recientes en el planeta. La IPBES también manda mensajes más o menos claros y tiene un objetivo un poco optimista y utópico,
para inspirar a la comunidad global para en el año 2050 vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, por último, quisiera afirmar, intentaré ser repetitiva durante la clase. Los servicios ecosistémicos entonces son los beneficios que nos da la naturaleza. En esta diapositiva vemos las principales definiciones que quiero que tengan en cuenta de qué son los servicios ecosistémicos. Constanza y otros en el 97, que eran los economistas, afirmaron que los servicios ecosistémicos son los beneficios a las poblaciones humanas que se obtienen directa o indirectamente de funciones ecológicas. La evaluación de los ecosistemas del milenio en el 2005 afirma que los servicios ecosistémicos son los beneficios que los humanos obtienen de los ecosistemas. Y ya la IBES define que los servicios ecosistémicos son las contribuciones de la naturaleza al bienestar humano o los regalos de la naturaleza. En todo caso, el concepto cada vez se ha ido simplificando, cada vez es más usado por las personas, por los políticos, por los economistas, y aunque su uso hay veces no es el más apropiado, lo más importante es que en la manera en que más se use un concepto, más se entiende y genera más expectativas. Aquí vamos a ver los tipos de servicios ecosistémicos. Esta propuesta de tipología, de separar los tipos, surge en el año 2002 ya por científicos de las áreas de las ciencias naturales. En los tipos, para simplificarlo un poco, básicamente son los tipos materiales y los tipos no materiales. Dentro de los tipos de servicios ecosistémicos materiales están los de aprovisionamiento o provisión, que son los servicios ecosistémicos que se pueden tocar, que se pueden calcular, que son materiales y por lo tanto se pueden percibir a través de los sentidos. Dentro de esos servicios del tipo provisión o aprovisionamiento, el más importante es el servicio ecosistémico a agua potable, del cual depende la vida humana y no humana en el planeta. También están los recursos medicinales, los alimentos que se obtienen de los ecosistemas naturales y artificiales o antrópicos o agroecosistemas. Los alimentos que se cultivan también son servicios ecosistémicos de provisión, y las materias primas. También están los de regulación, que están aquí abajito en verde claro. Los de regulación a veces no son tan fáciles de percibir porque regulan funciones del ambiente. Por ejemplo, está la regulación de la calidad del aire. Este servicio ecosistémico de regulación es perceptible por las personas en las áreas verdes urbanas, en los parques, en las reservas, en los bosques, por la función, por ejemplo, que cumplen los árboles a través de las hojas de filtrar el material particulado, de filtrar la contaminación. También está la regulación del clima. Por ejemplo, el Amazonas es una región que regula el clima del planeta y cumple una importante función ecosistémica de regulación para el planeta. También está la regulación del agua, que ocurre, por ejemplo, en los páramos, en los Andes, en donde en los páramos de Colombia se atrapa y emana la mayor cantidad de agua para consumo humano del país. También, por ejemplo, está la regulación de la erosión, que ocurre, por ejemplo, cuando hay coberturas naturales que agarran el suelo y no impiden que la superficie del suelo en lugares muy inclinados se descuelgue, se caiga y ocurran derrumbes. O también la purificación del agua y tratamiento de residuos, que ocurre en ciertas áreas en donde a través de acciones antrópicas y también acciones naturales y funciones de la naturaleza o servicios ecosistémicos se puede purificar el agua de manera natural y tratar los residuos. Otro servicio de regulación es el control de plagas y de enfermedades, por ejemplo, que ocurre por la presencia de aves que consumen muchos insectos o por la presencia de mamíferos, murciélagos, que en ecosistemas naturales y no naturales o antrópicos pueden equilibrar
ciertas poblaciones de animales que no son benéficos para la salud humana. La polinización es un servicio ecosistémico de regulación que cada vez es más importante, cada vez es más estudiado y da cuenta de cómo los insectos, las abejas, los escarabajos, los murciélagos, que son muy importantes, y ciertos animales que no son carismáticos, no son valorados por la mayoría de las personas, no son tan visibles, no son tan importantes, realizan funciones esenciales para la producción de alimentos de interés económico, para la población humana y para la producción de alimentos, para luchar contra el hambre. La polinización entonces es un servicio de regulación que cada vez es más importante, que no puede ser reemplazada por ninguna actividad de creación humana y que dependemos de la polinización, por ejemplo, para obtener muchísimos alimentos. También está, por último, la moderación de los eventos extremos que ocurre, por ejemplo, en los humedales, en donde en los humedales se modera la fuerza del agua durante las estaciones lluviosas. En los humedales se frena esa fuerza del agua, se absorbe el agua como una especie de esponja, se absorbe el agua durante la estación lluviosa y luego esa agua se va cediendo al caudal natural de los cuerpos de agua durante las estaciones secas. Por lo tanto, modera los eventos extremos. Están los servicios ecosistémicos culturales en amarillo. Estos servicios ecosistémicos culturales son inmateriales, no se pueden tocar, pero generan múltiples y beneficios esenciales para la salud humana. Por ejemplo, la salud física y mental. Es un servicio ecosistémico que cada vez cobra más importancia y sobre todo se volvió muy importante con la pandemia, porque cuando estuvimos encerrados, la mayoría de los seres humanos, no todos, nos hizo falta estar en contacto con la naturaleza, salir, sentir el bosque, estar tranquilos, abrazarnos a los árboles y realizar una cantidad de actividades que nos conectan con ese ser que necesita ver a otros animales y a las plantas para sentirse tranquilo y relajarse. También está el servicio ecosistémico recreación y ecoturismo, que finalmente pues genera múltiples beneficios económicos para la sociedad. También están los valores estéticos que encontramos en la naturaleza, en y con la naturaleza. La naturaleza es la que inspira la mayoría de las obras de arte, las pañoletas, la ropa, los cuadros, los colores del diseño se inspiran generalmente en la estética de la naturaleza. Por último están los valores espirituales y religiosos, que este servicio ecosistémico cultural puede tener enfoques múltiples, diversos, en lo que se refiere a la etnicidad o a la cultura, porque ciertas religiones o ciertas prácticas místicas, espirituales o religiosas generan cierta interacción con la naturaleza. Por ejemplo, abrazarse a los árboles o encontrar apariciones de personas, de seres mitológicos importantes en la naturaleza, como la Virgen María. En todo caso, la naturaleza también genera múltiples maneras de interactuar con ella a través de estos valores espirituales y religiosos. Y por último están los servicios ecosistémicos de sostenimiento, que tal vez son los más difíciles de entender y de percibir porque tienen otra escala de tiempo no humana, es decir, funcionan en una escala de tiempo más grande que trasciende una vida humana. Dentro de estos servicios de sostenimiento están el ciclado de los nutrientes, la fotosíntesis, que está relacionada directamente con la absorción del carbono, y la formación del suelo. La formación del suelo especialmente es un servicio ecosistémico de sostenimiento que ocurre a escalas muy grandes, porque el suelo es la capa de la cual depende la vida en el planeta, pero es una pequeña capa muy delgada que cubre una pequeña parte de la tierra, y de ella depende, por ejemplo, la producción de alimento, entre otras muchas cosas importantes. Ahora bien, terminamos
la presentación de los servicios ecosistémicos y vamos a hablar de las problemáticas ambientales en el contexto urbano. Nos vamos a demorar más o menos 10 minutos, o sea, 10 minuticos. Este mapa fue realizado por mi compañera de la línea de biodiversidad y servicios ecosistémicos, Juliette Monroy. Ella es especialista en mapas. En este mapa entonces vemos 7 problemáticas ambientales presentes en la ciudad de Bogotá. La primera problemática es la ocupación en zonas de riesgo, que ocurre más o menos, que ocurre en lugares en donde la inclinación del terreno es amplia, es decir, lugares muy inclinados, o lugares también que están cerca a cuerpos de agua, es decir, lugares en donde se puede deslizar la cobertura o se puede inundar. Estas ocupaciones pues son problemáticas en Bogotá, son problemáticas en todas las ciudades de Colombia y en la mayoría de las partes del planeta en donde se construye cerca a los ríos y en lugares muy inclinados porque aumenta el nivel de riesgo. Y en Bogotá pues existen mecanismos para relocalizar estas poblaciones, para garantizar los derechos humanos también. Otra problemática en la construcción en áreas industriales y comerciales. Muchas veces se mezcla la aptitud del suelo, de un suelo industrial con un suelo de vivienda y las personas que viven en esos lugares tienen mayor riesgo de ciertas enfermedades. Por lo tanto, digamos, esta aptitud del suelo tiene que ser muy bien regulada para que las personas no pongan en riesgo su salud. También está la presión por urbanización en zonas de borde, que en Bogotá es muy clara. En Bogotá y en la mayoría de las ciudades hay una fuerte presión, una tensión constante entre las ganas de hacer, entre la necesidad de construir vivienda nueva y la necesidad de contener la ciudad, porque la ciudad es algo así como... voy a hablar en un sentido metafórico, figurativo. La ciudad es como una enfermedad que se expande y que transforma la cobertura del suelo en asfalto y cemento. Demanda servicios públicos, demanda infraestructura y no siempre la necesidad de vivienda pues tiene esa aptitud desarrollista, legalista, legal. Entonces, esa presión por generar casas nuevas en las zonas de borde pues es problemática y genera conflictos ambientales, conflictos económicos que poco a poco pues Bogotá ha ido regulando, ha ido aprendiendo a contener sin pasar por encima de los derechos de estas personas que demandan cierta infraestructura. También está la minería en áreas de valor ecosistémico, que en Bogotá se da particularmente en el sur de la ciudad, en una área definida por el Plan de Ordenamiento Territorial, por la planeación de la ciudad como un área de desarrollo minero que genera pues contaminantes, que genera contaminación, también genera desarrollo económico, pero también ha afectado una área importante de conservación en Bogotá, que es la área subxerofítica de la Herrera, es decir, un área en donde llueve menos, hay una cobertura especialmente, que debe ser especialmente protegida porque tiene especies endémicas y bueno, tiene especies animales y vegetales que idealmente debieran ser conservadas. Esta problemática minera también se da en los cerros orientales, que poco a poco se ha ido regulando en las canteras porque a través de estos materiales que surgen en estas áreas se ha ido construyendo la ciudad. Sin embargo, pues cada vez es más regulado y cada vez la regulación ambiental exige mayores estándares y así debe ser progresivo, no debe ser regresivo. Y cada vez pues quedan menos canteras en los cerros orientales, pero sigue siendo una problemática, pero sigue generando los materiales que demanda la ciudad para crecer. Está la problemática de la reforestación con especies exóticas como eucaliptos, acacias y pinos, que se dio más o menos desde 1940 en los cerros orientales de la ciudad. Y estas coberturas son muy pirofílicas, son muy amigas del fuego. Se incendian con más frecuencia que los bosques nativos o las coberturas naturales.
y además ya se están cayendo, se están muriendo, por fortuna. Y otra problemática es que consumen grandes cantidades de agua y afectan las quebradas y los cuerpos de agua que bajan y emanan de los cerros orientales de nuestra ciudad. También una problemática muy compleja en Bogotá y en todas las ciudades del planeta, lo vamos a ver, es la concentración de emisiones de gases, emisiones contaminantes en zonas industriales, que es problemática porque afecta a toda la ciudad y sobrecarga el sistema de salud. Y por último, la alta carga de desechos en cuerpos de agua y otros ecosistemas, que en Bogotá ocurre sobre el río Bogotá, un solo río que recibe los desechos, las aguas contaminadas, los excrementos, los detergentes, todas las sustancias industriales, un río que recibe las aguas negras de cerca de 9 millones de personas en Bogotá y de también la mayoría del departamento de Cundinamarca. Este río es uno de los ríos más contaminados del planeta, se ha intentado limpiar pero no se ha podido y pues vamos, se sigue pretendiendo salvar este río que no tiene la culpa del descontrol, de la falta de control de todos los bogotanos. En esta diapositiva vamos a hablar del problema de la contaminación del aire y quiero dejarles mensajes importantes. Por ejemplo, la contaminación del aire mata a 13 personas cada minuto en todo el planeta, por cáncer de pulmón, por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire es la mayor causa de enfermedad y muerte prematura en el mundo, con más de 7 millones de personas que mueren prematuramente cada año debido a la contaminación. En Bogotá mueren 3.900 personas al año por respirar aire contaminado. Es importante que tengan en cuenta que los ambientes sanos preservan mejor la salud. Esa es una hipótesis pues muy simple. En ambiente sano la gente vive mejor. Esa es la premisa de los servicios ecosistémicos, que el ambiente sano, que la salud del ecosistema incide en la salud humana. Y eso es muy evidente cuando hablamos de la contaminación del aire. Cada vez en las ciudades, cada vez somos más conscientes de que la contaminación mata, de que la contaminación del aire se debe disminuir y estamos en esa consolidación de ese derecho. Bueno, con respecto a la calidad del aire en Bogotá, este es el mapa de la calidad del aire de la Secretaría Distrital de Ambiente. Esta secretaría tiene 3 estaciones que le hacen seguimiento a la contaminación del aire en Bogotá. En este mapa vemos esta zona morada en el suroccidente de la ciudad, en la estación Sevillana y la estación Carvajal, 2 de las estaciones que reportan mayores días contaminados al año en la ciudad. Por la circulación de los vientos, la contaminación en Bogotá viene del noreste y se acumula en el suroeste, suroccidente, en esta área. O sea, la contaminación la circulación de los vientos es en este sentido. También está esta página de internet, esta ONG, que le hace seguimiento a la contaminación del aire a muchas ciudades del planeta y reporta más o menos la misma información, pero tiene más estaciones en Bogotá, más estaciones que la Secretaría Distrital de Ambiente y muestra el mismo fenómeno. En Bogotá ocurre algo pues grave y es que la contaminación ambiental se da en áreas en donde el ingreso es menor. Es decir, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y al Informe de Desarrollo Humano, las desigualdades en el planeta se juntan, o sea, la pobreza generalmente no viene sola, la pobreza viene
con otros agravantes del mismo fenómeno. Eso ocurre en Bogotá y la pobreza que está ubicada en la ciudad, más o menos en el sur de la ciudad, se agrava por la concentración de la contaminación. Estos números significan la cantidad de días al año en donde los niveles de contaminación son altos, mientras en el norte, en la estación de Usaquén, son 65 los días en donde la contaminación es peligrosa. En el sur de la ciudad son 151 días al año, más o menos la mitad de los días del año, en donde respirar este aire genera efectos en la salud humana. Esta diapositiva muestra la inequitativa distribución de la contaminación. Por ejemplo, para el año 2017, la tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda en la localidad de Kennedy fue de 241, mientras que la tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda en la localidad de Usaquén fue de 102, es decir, el riesgo es el doble en el sur occidente, en el sur de la ciudad con respecto al norte. Ahora bien, les voy a presentar los resultados preliminares de la investigación que estamos realizando este año en el Jardín Botánico. Se titula Bienestar ambiental en los parques Timisa y Tunal en el Jardín Botánico de Bogotá. En esta investigación trabajamos en 3 áreas, en el Parque Timisa, en el Parque Metropolitano Ciudad Tunal, Parque Tunal y en el Jardín Botánico de Bogotá. La ubicación de estas áreas pues finalmente fue al azar. Decidimos trabajar este año en la línea, en la medialuna del sur de Bogotá, cerca al río Tunjuelo, y comparar estos resultados con lo que ocurre en el Jardín Botánico como un área testigo. El objetivo general de la investigación fue comprender y cuantificar el bienestar ambiental que genera el Parque Metropolitano Tunal, el Parque Timisa y el Jardín Botánico de Bogotá. Nuestro marco teórico, nuestro sustento teórico fue que el bienestar, desde el punto de vista del bienestar, el bienestar se encuentra, voy a explicar aquí el bienestar se encuentra vinculado a el género, la etnia, el ingreso de los padres, el empleo, el ingreso de la persona, la salud física, las relaciones sociales y familiares, la edad, otras características de personalidad y otras componentes. El bienestar está compuesto por muchas partes y el bienestar ambiental es tan solo una parte de ese bienestar general de las personas. No obstante, el bienestar ambiental potencia todo el resto de bienestares. Desde el punto de vista del bienestar, el acceso y cercanía a la naturaleza en las áreas verdes de las ciudades genera un efecto positivo en la salud que amortigua los episodios de estrés y ansiedad. Esa es como la premisa más importante sobre la cual construimos esta investigación. Por otro lado, en las áreas verdes urbanas, el aire limpio y la salud entra por la nariz. Wilson, fue un biólogo, propuso el concepto de la biofilia y consolida la atadura entre el aire limpio y la naturaleza al afirmar que el contacto con la naturaleza despierta un sentido salvaje de los seres humanos salvajes, de los Homo sapiens antes de las ciudades, que se relacionaron con su entorno para sobrevivir, un sentido que en el largo proceso de evolución humana se consolidó a manera de vínculo con la naturaleza, un lazo, una pegadura, un pegamento arraigado en el profundo mundo emocional de todas las personas, como una necesidad de estar en contacto con el resto de seres vivos, plantas y animales, es decir, una biofilia. Entre la percepción de las áreas urbanas como limpiadoras de aire, el bienestar, la salud humana y la biofilia, la naturaleza es el lugar en donde los humanos en las ciudades nos reconocemos como animales dependientes del entorno y encontramos en ese entorno verde un lugar físico para, entre otros beneficios, aliviar eventos de preocupación que a largo y mediano plazo mejoran nuestra salud física y emocional.
Bueno, nosotros ¿cómo trabajamos? Nosotros trabajamos con encuestas. La encuesta es un cuestionario rígido que pretende responder preguntas muy puntuales a través de encuestas. Este año vamos a realizar en total 400 encuestas por áreas, es decir, 4 por 3 áreas de estudio, 1200 encuestas. Hasta ahora hemos aplicado más o menos 700, 800 encuestas y estos son resultados preliminares. Una primera parte del análisis que les voy a mostrar en este momento habla de los resultados de las preguntas cerradas de sí o no. Fueron cerca de 15 preguntas cerradas, en donde la pregunta que tuvo mayor respuesta positiva fue la última, la de abajo. ¿Le gustan los árboles en la ciudad? Esta pregunta fue la que tuvo mayor respuesta positiva, casi como de un 98%. Y cabe preguntarse, ¿pero a quién no le gustan los árboles en la ciudad? Pues hubo personas que no les gustaron los árboles en la ciudad y las encuestas, uno cuando trabaja con seres humanos no puede hacer juicios morales con respecto a las preguntas porque todos tenemos derecho a diverger, a no estar de acuerdo y a través de la encuesta uno hace esos sondeos en donde las hipótesis que uno cree que son obvias, que todo el mundo va a decir que sí, pues no, hay gente que dice que no, como por ejemplo esta pregunta. La segunda pregunta que tuvo mayor respuesta positiva fue, ¿en este parque siente que se mejora su salud emocional? Este resultado es muy importante, fue la segunda respuesta positiva, porque si la comparamos con, ¿en este parque siente que se mejora su salud física? Vemos que, increíble, vemos que la salud emocional es un poquitico más valorada que la salud física, especialmente en el jardín botánico. Tengan en cuenta que la barra gris, la del jardín botánico, la barra amarilla es del Parque Timisa y la barra azul es del Parque Tunal. Ahora bien, parece que en el jardín botánico se valora muchísimo más la salud emocional por encima de la salud física. Este resultado está increíble. ¿Saben por qué? Porque en los parques públicos, por ser gratuitos y por ser el lugar en donde se realizan actividades físicas, la gente va a hacer deporte. Y eso se ve en este resultado. En cambio, en el jardín botánico, que es la barra gris, la gente no va a hacer deporte. Por eso se valora mucho más la salud emocional en el jardín botánico en comparación con los parques. Ahora bien, ¿qué otro resultado importante por ahora? Las preguntas de sí o no que tuvieron menor respuesta positiva fue, ¿usted sufre o ha sufrido episodios estresantes en los últimos meses? Hay que tener en cuenta que la escala es del 50% al 100, es decir, sigue siendo alta, más o menos la mitad de la población encuestada en esta muestra específica ha tenido episodios estresantes en los últimos meses y parece que es mayor el porcentaje en el jardín botánico que en los parques. Es decir, en el jardín, la gente que visita el jardín botánico ha tenido mayor cantidad de episodios estresantes. Eso significaría, por ejemplo, que la gente busca más relajarse en el jardín botánico que en los parques. Ahora bien, la segunda respuesta pregunta cerrada que tuvo menor respuesta positiva fue esta. En los momentos de ansiedad, ¿usa a los árboles o a los parques para tranquilizarse? Parece que la gente usa más los parques para tranquilizarse, los parques Timisa y Tunal, que el jardín botánico. Un resultado polémico. Ahora, sin duda la gente siente que en el jardín botánico el aire está mucho más limpio que en el Timisa y en el Tunal. Definitivamente en el Tunal es evidente que el aire no está contaminado, Se siente la cercanía de las vías, de las grandes vías, de la Boyacá, de la avenida Villavicencio, y también hay una presencia pues imponente del humedal. Está pasando un avión, voy a parar. Entonces, siente que el aire está limpio. En el Tunal, en esta barrita azul, se sienten unas oleadas de oleadas
fétidas de la presencia del basurero de Doña Juana y de las curtiembres de Tunjuelito. Con respecto a esto, cada vez es más evidente en nuestras investigaciones que el aire limpio se percibe a través de la nariz, entra por el sentido del olfato, y el aire limpio es como un fantasma, es como algo que no se ve, pero que se huele. Y en el Tunal se huele. La presencia fétida del olor pues deteriora la salud ambiental. No obstante, en el Tunal es un área muy carismática, la gente la ama ese parque. No es diferente con el Timisa y el Jardín Botánico, no. Lo que pasa es que en el Tunal como se siente esa competencia entre esa necesidad de tener un área verde, un gran parque que es el Tunal, el Gran Parque del Sur, y todas las desigualdades juntas que viven alrededor. Entonces el Tunal es, pues lo digo a nombre personal, es un parque muy valorado que genera múltiples, infinitos beneficios en una población que definitivamente tiene la difícil presión de la pobreza en la ciudad. Bueno, en esta diapositiva les voy a explicar cómo en las encuestas transformamos un resultado cualitativo en un resultado cuantitativo, es decir, una característica que no es numérica en una característica numérica. Por ejemplo, en esta investigación preguntamos por 20 afirmaciones, el acuerdo con respecto a 20 afirmaciones. Entonces les preguntamos a las personas, usted tiene 5 opciones: estar muy de acuerdo, más o menos de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo, con respecto a 20 afirmaciones. Es decir, Carolina, ¿usted qué tan de acuerdo está con que estar en el parque me produce un sentimiento de optimismo? Entonces yo digo, estoy muy de acuerdo. Cuando las personas están muy de acuerdo con la afirmación, ese muy de acuerdo se transforma en un valor numérico, que sería en este caso el valor máximo, que es 5. Esto se llama la escala de Likert. Likert fue un psicólogo que propuso esta escala de la psicología, que sigue siendo una de las más usadas para transformar valores cualitativos en valores cuantitativos. Ahora bien, teniendo en cuenta cómo evaluamos el acuerdo, de las 20 afirmaciones que evaluamos, la afirmación que generó mayor nivel de acuerdo fue estar en el parque me da tranquilidad, en las 3 áreas, que generó un valor de acuerdo de 4.71. Ahora bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver esas 20 afirmaciones, el nivel de acuerdo con respecto a las 20 afirmaciones. De esas 20 afirmaciones, 13 fueron positivas, 13 afirmaciones evaluaron ideas, sentimientos, emociones positivas, y 7 evaluaron emociones negativas. No obstante, las emociones positivas, fíjense que no fueron muy diferentes entre sí. La afirmación que generó mayor acuerdo fue estar en el parque me da tranquilidad, pero no son valores muy diferentes. Donde ocurre el gran salto es aquí, entre las emociones positivas y las negativas. Ahora bien, vale la pena aclarar, fíjense que la barra anaranjada, que es la barra del Parque Timisa, es mayor entre las 2 áreas. Es decir, pareciera que en el Parque Timisa se sienten más las emociones positivas. Increíble. Se sienten más las emociones positivas que en el Tunal y en el Jardín Botánico. No obstante, por ejemplo, en el Jardín Botánico se siente más que estar en el parque o el Jardín Botánico me conecta con lo esencial de la vida. Es decir, pareciera que en el Jardín Botánico se siente más eso de lo esencial de estar en la naturaleza, eso que nos conecta con lo esencial de la vida. Ahora bien, con respecto a la metodología, uno en las encuestas no explica los conceptos porque el lenguaje es multívoco. El lenguaje tiene muchas interpretaciones y depende de muchos sustratos en las personas, en los individuos. Pero con respecto a esta afirmación simple,
estar en el parque o en el jardín botánico, me conecta con lo esencial de la vida. En el jardín botánico se siente un poquito más esa afirmación. Ahora bien, vamos con la siguiente diapositiva. Aquí pues hacemos un análisis de las afirmaciones positivas y pues se mantiene este resultado de que el Timisa genera mayores emociones positivas. Yo intuyo, aún esto no es una conclusión final, pero yo intuyo que el Timisa es un parque que tiene un lago y obviamente la presencia del agua, aunque el Tunal no tiene lago, tiene un lago pequeño, pero la dimensión del lago del Timisa incide en que el área se percibía con mayor cantidad de emociones positivas. Eso es una hipótesis que más tarde, al final de la investigación, confirmaré o no. Bien. En la siguiente diapositiva vemos las afirmaciones que tuvieron respuesta negativa. Aquí sí, se sigue manteniendo que en el jardín botánico se sienten mal las emociones negativas. Y en el Tunal se sienten menos las emociones negativas. ¡Ay, qué lindo! Yo podría, esto es una hipótesis, puedo pensar que las necesidades alrededor del Tunal están tan poco, necesidades básicas están tan poco satisfechas que la gente va al parque a minimizar las emociones negativas. Bueno, eso es una hipótesis. Por favor, si creen si encuentran otra manera de explicar estos resultados, yo quisiera que alguien me dijera cómo interpretarlos porque no es fácil. Más cuando puede uno llegar a afirmaciones simples acerca de ser rico o ser pobre, porque no quiero simplificar eso. Porque lo cierto, lo que está demostrado es que las desigualdades se juntan y no es fácil salir de la pobreza cuando hay tantas componentes que hacen que la situación se agrave más. Ahora bien, conclusiones preliminares de esta investigación. Los árboles se valoran de la misma manera en todas las áreas estudiadas, por aquello de la afirmación de que me gustan los árboles en la ciudad. Las personas con mayores niveles de estrés recurren más al jardín botánico que a los parques Tunal y Timisa. Se percibe una mejor calidad del aire en el jardín botánico que en el Tunal y Timisa. Y por último, la calidad del aire del Tunal está en consonancia, está en la misma dirección con los índices de calidad del aire de la Secretaría Distrital de Ambiente. Entonces, con esto damos por terminado esta parte y les explicaré cómo vamos a realizar el taller. En el taller, pues el tiempo estimado es de 20 minutos. En el taller quiero que ustedes propongan los servicios ecosistémicos que provee cada una de las siguientes áreas. Parques, humedales, ribera del río Bogotá, Torca, que es un sector que está en el norte de la ciudad, un sector donde se realizan actividades agronómicas. Torca limita con Chía al norte, con Cota al oriente, con la ciudad conurbada, la ciudad densamente construida al sur, y al norte limita con La Calera. También está la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, que son los cerros orientales, y también está el borde Ciudad Reserva, que es el borde en donde los cerros orientales se juntan con la ciudad. Quiero que escojan una de estas áreas y identifiquen qué servicios ecosistémicos de estos, son cerca de 28 servicios ecosistémicos, qué servicios ecosistémicos provee cada área. Por ejemplo, Torca. Torca fue el área que más servicios ecosistémicos obtuvo, se identificaron, porque Torca provee de agua, provee ganadería, leña, cacería, produce comida. Bueno, tiene una gran cantidad de servicios ecosistémicos. Los parques, por ejemplo, en los parques no hay provisión de agua.
no se consume leña, no hay cacería, no hay producción de comida. Hay otros servicios ecosistémicos, como por ejemplo, en los parques se produce aire puro, se mitiga el cambio climático, se refrigera el aire, en los parques es el hogar de los animales, en los parques en los parques las mascotas usan el parque, se piensa en las generaciones futuras. Este servicio ecosistémico es un servicio ecosistémico relativamente nuevo, en donde que cuenta que en la naturaleza las personas pensamos en las generaciones futuras. En los parques también la gente busca silencio, entonces quiero que ustedes escojan una área de estas, repito, identifiquen qué servicios ecosistémicos provee esa área y escojan a su criterio cuál es el servicio ecosistémico más valorado por las personas en esa área. Repito, escojan de todos estos servicios ecosistémicos que están acá con estos iconos, qué servicio ecosistémico provee cada una de estas, el área escogida, y además de escoger los servicios, elijan cuál de todos los servicios elegidos es el más valorado por las personas encuestadas. No piensen a nombre propio, aunque pues uno no puede dejar de ser sí mismo nunca, pero piensen en lo que la gente en general más percibe, más valora en estas áreas. Les voy a dejar 20 minutos, sin embargo voy a continuar con esta presentación. Y en la siguiente parte de la presentación les voy a mostrar los resultados de los estudios realizados en estas áreas de Bogotá, teniendo en cuenta cuáles fueron los servicios ecosistémicos identificados para cada área y, como conclusión final, cuáles son los servicios ecosistémicos más valorados en cada una de estas áreas. Les explicaré cómo se hizo esta investigación. Por ejemplo, en los parques identificamos 16 servicios ecosistémicos. La parte central de la encuesta, también trabajamos con encuestas. Hicimos más o menos 400 encuestas por cada área. En parques trabajamos en parques de todo Bogotá y también usamos la escala de Likert de la importancia. La escala de Likert también permite varios conceptos como el concepto de la importancia, concepto del acuerdo, concepto de la frecuencia, entre otros conceptos. En este caso trabajamos con la importancia y, por ejemplo, evaluamos qué tan importante valora usted, qué tan importante le parece una de las siguientes 16 afirmaciones. Por ejemplo, escuchar el silencio. ¿Qué tan importante es para usted escuchar el silencio en el parque? Entonces la gente elige. Para mí es poco importante escuchar el silencio. Perfecto. Poco importante significa un nivel de importancia de 2. Por ejemplo, cuidar de la naturaleza para las generaciones futuras. Para mí eso es muy importante. Eso significa un nivel 5 de la importancia. U otro, esta me encanta. Para usted, ¿qué tan importante le parece apreciar que el parque es el hogar de los animales? Para mí eso es muy importante. Eso significa un nivel 5 de la importancia. Las encuestas nosotros las realizamos teniendo en cuenta muchos criterios. Los criterios que se usan para hacer encuestas es básicamente transformar la complejidad del concepto de servicios ecosistémicos en algo simple para que incluya personas escolarizadas y sin escolarizar, porque todos somos sensibles a la naturaleza. De hecho, uno aprende a ser sensible a la naturaleza con los años. Los niños y los jóvenes en el colegio no son sensibles a muchos de estos componentes y servicios ecosistémicos que evaluamos. Y, por ejemplo, por último, quisiera aclarar que simplificamos el lenguaje y, por ejemplo, apreciar que el parque es el hogar de los animales. Aquí estamos evaluando el servicio ecosistémico hábitat de los animales o el servicio ecosistémico de biodiversidad. Teniendo en cuenta esta metodología, entonces en parques
encontramos que de los 16 servicios ecosistémicos evaluados, el servicio ecosistémico más valorado por las personas en los parques fue pensar en las generaciones futuras. Es decir, las personas piensan en el futuro en el parque. Es un resultado bastante optimista. Y el segundo servicio ecosistémico más valorado en los parques es la purificación del aire. La gente siente que el aire está limpio en los parques y por eso valoran ir al parque, entre otras razones, como la mitigación del cambio climático, refrigeración del aire, bueno, todo lo que está aquí. Y lo que menos se valoró, pero no tuvo índices bajos, fue el uso de mascotas. Como resultados importantes en los parques, encontramos que la buena calidad del aire en los parques hace evidente una estrecha relación entre la salud humana que se vive, se siente en el parque y la salud del ecosistema. La siguiente área en la que trabajamos fue en los humedales. En los humedales preguntamos por 17 servicios ecosistémicos. En los humedales también fue muy importante pensar en las generaciones futuras. Pero extrañamente en los humedales no se valora tanto la purificación del aire. Fíjense que fue el sexto servicio ecosistémico en orden de importancia. En los humedales, la población que vive o trabaja cerca de los humedales es sensible y percibe la fauna de los animales. La fauna, y percibe que son ecosistemas biodiversos, como lo da este resultado, que es el segundo servicio ecosistémico más valorado. En los humedales también se ha asimilado la importancia del ecosistema como proveedor de hábitat para animales, como el lugar donde los animales tienen su casa, su hogar. Confirmando de esta manera que la política de protección de estos ecosistemas que surgieron a partir de la Convención Ramsar que protege los humedales en el año 1975 ha sido poco a poco asimilada por las personas que viven alrededor de los humedales. No obstante, hay que aclarar que en Bogotá la lucha por la defensa de los humedales ha sido liderada por las comunidades y no por el Estado. Otro resultado importante es que los servicios ecosistémicos de regulación que proveen los humedales son valorados por la población que vive cerca de ellos. Me refiero a casi todos estos servicios ecosistémicos que son de regulación. Y por lo tanto también eso muestra cómo la población ha asimilado la normativa ambiental que protege estos ecosistemas en un contexto específico de Bogotá. Ahora bien, como conclusión acerca de estos resultados, la importancia de los servicios ecosistémicos de regulación en los humedales reflejan el aprendizaje de una sociedad a partir de la solución de problemas ambientales complejos, como ha sido la conservación de los humedales en esta ciudad. También hemos trabajado en la ribera del río Bogotá. Esta ribera es preciosa. Los resultados de esta investigación fueron increíbles. En esta área preguntamos por 15 servicios ecosistémicos, no preguntamos por el servicio ecosistémico purificación del aire, porque el aire era fétido en el río, pero aquí también el servicio ecosistémico generaciones futuras fue muy importante. El río Bogotá se valora, increíblemente se valora, miren, con valores relativamente altos de 3 para arriba, solamente uno fue muy bajo porque definitivamente en la ribera no se consumen ni se valora por los frutos, las plantas o alimento presente, pero en el río la gente piensa en un futuro. También se valora porque el río controla las inundaciones. El río se valora también porque tiene un significado muy importante en la población que pasa o vive cerca del río. Ahora bien, en esta investigación hicimos una investigación particular y encontramos que a pesar del deterioro evidente del río Bogotá y de haber perdido todos los servicios del tipo sostenimiento, porque aquí no hay ningún tipo de provisión perceptible por las personas, esta corriente de agua se sigue valorando por su capacidad para proveer servicios ecológicos de tipo cultural, especialmente de regulación y de apoyo.
es decir, este río ha perdido todos los servicios ecosistémicos del tipo aprovisionamiento, pero se valora especialmente por la cultura, por los significados culturales que le hemos dado al río. En su paso por la ciudad, el río se va marchitando, va perdiendo servicios ecosistémicos y la capacidad para generar bienestar ambiental. Otra que trabajamos fue en Torca, que es esa área que les cuento que queda al norte de Bogotá. Aquí preguntamos por 24 servicios ecosistémicos, fue el área que tuvo más servicios ecosistémicos en la ciudad. Preguntamos por servicios ecosistémicos típicos de los agroecosistemas, que son estos que están con un asterisco, como la cacería, la leña, la ganadería, los frutos, la producción de comida, el agua. En esta área también se valoró especialmente el servicio ecosistémico Generaciones Futuras. También se valora porque se purifica el aire y en la zona de Torca, en la zona rural de Torca se valoran más los servicios ecosistémicos del tipo cultural que los naturales de los agroecosistemas, como se podrán dar cuenta. Se valora el contacto con la naturaleza, que es cultural, las generaciones futuras, por generar paisaje, por la recreación, y se valoran poco los servicios de los agroecosistemas. Eso muestra cómo esta área es habitada principalmente por población no campesina. Porque en esta área nos dimos cuenta que las pocas personas que se autoidentificaron como campesinos valoraron más los servicios ecosistémicos de provisión de los agroecosistemas, como estos que tienen asterisco. No obstante, como esa población fue mínima en comparación con la población urbana valora esta área por servicios ecosistémicos de regulación y culturales. Ahora bien, en la siguiente área en la que trabajamos fue en 4 senderos ecológicos en los cerros orientales de Bogotá. Aquí preguntamos por 9 servicios ecosistémicos, hicimos muchísimas encuestas y encontramos que el área se valora por la purificación del aire, la biodiversidad, el agua, la regulación del clima. Este resultado de purificación del aire nos muestra que si lo comparamos con los parques, si comparamos estas dos áreas solo por el servicio ecosistémico más valorado, que fue la purificación del aire, encontramos que los cerros orientales fungen o muestran un papel protagónico como un parque por su función de purificación del aire. La gente va a buscar aire limpio a los cerros orientales como si fuera un gran parque. Ahora bien, vamos en los cerros orientales, en el borde de la ciudad con los cerros orientales, los resultados son increíbles porque esta área también está poblada por población campesina. Y en esta área, en este borde de la ciudad con la reserva, se valora la reserva por el agua que baja de las montañas. También se valora por el pensar en las generaciones futuras, por la biodiversidad, por el paisaje. Pero estos dos servicios ecosistémicos tan valorados pues muestran resultados de que en esta área hay una gran presencia de población campesina y no campesina. Y el área se valora porque provee de agua. De hecho, hay muchos acueductos legales de los que las personas se proveen de agua en esta área. Y los resultados de esta investigación son muy optimistas porque quiero contarles que en el año 1977 se crea la Reserva Cerros Orientales con el principal objetivo de cuidar el agua para los bogotanos en un futuro. Y pues ustedes saben, la reserva ha sido invadida por personas de todos los estratos, ha sido un área muy difícil de mantener conservada, con muchos conflictos socioambientales alrededor de la conservación, pero que finalmente ha cumplido su función de cuidar el agua y proveer de agua. De pronto no para todos los bogotanos, pero sí para los vecinos de la reserva. Por último, quiero mostrarles
que todas estas investigaciones finalmente las juntamos y encontramos que en general, en las áreas verdes urbanas que incluyen parques, humedales, reservas, Torca, Ribera del Río Bogotá, lo que la gente más valora en estas áreas es que en estas áreas se purifica el aire y también se piensa en las generaciones futuras, se mitiga el cambio climático, se valora porque es el hábitat o el hogar de los animales, se refrigera el aire, entre otras funciones. El bienestar emocional no está tan valorado, se valora más por funciones, por servicios ecosistémicos del tipo regulación y culturales. Como grandes conclusiones, o sea, les explicaré, por ejemplo, que el aire puro como servicio ecosistémico más valorado en áreas verdes urbanas hace evidente que este beneficio de la naturaleza es perceptible por los sentidos, por la mayoría de las personas. Esta valoración está asociada a la importante función de los árboles y la vegetación en las áreas verdes, como filtradoras de la contaminación que incluye material particulado y gases contaminantes. En este sentido, la diada aire puro y árboles hacen evidente que la salud física y mental entra al cuerpo por el aire limpio y es reforzada por la función saneadora y purificadora de los árboles en las áreas verdes de la ciudad. Con respecto a las generaciones futuras, como segundo servicio ecosistémico más valorado aparece pensar en las generaciones futuras. Este servicio ecosistémico es un valor trascendental. Los valores trascendentales son un concepto que ha sido definido como nociones éticas deseables de un mundo en paz o en unidad con la naturaleza. Estos valores trascendentales afectan el comportamiento e incluyen la manera en que se interioriza el conocimiento y la evidencia en el comportamiento proambiental de las personas. Además, los valores trascendentales son valores incompletos y ambiguos, es decir, este servicio ecosistémico Generaciones Futuras lo que nos cuenta es que la gente piensa de manera optimista en las áreas verdes urbanas de la ciudad de Bogotá y piensan en las generaciones futuras desde un punto de vista optimista. Por último, el Servicio Ecosistémico Mitigación del Cambio Climático nos habla de cómo este servicio ecosistémico no se percibe a través de los sentidos, ni se percibe a través del optimismo, se percibe a través de la interiorización de un discurso político que ha sido integrado por la mayoría de las personas, pero que no ha entrado al mundo interno a través de los sentidos, sino de una ecologización del discurso o una integración del concepto de cambio climático. Este concepto difuso de cambio climático es más o menos similar al concepto de purificación del aire, pero se diferencia en que no es perceptible por los órganos de los sentidos, ni el olfato ni la vista. Permiten visualizar este beneficio que podría describirse como intangible, en tanto es un beneficio intangible que tiene arraigo en la ciencia y las normas. En particular, el Servicio Ecosistémico Mitigación del Cambio Climático ha sido integrado como una obligación de los estados a protocolos y acuerdos que se desprenden del Convenio Macro de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático de 1992. Esta vía de adopción de convenios internacionales que va de lo global a lo local, a lo personal, muestra que es un éxito por cuanto ha sido integrado, aún a pesar de que no es perceptible por los sentidos. Ahora bien, estamos llegando al final de la presentación. Hemos llegado al final de la presentación. Quisiera oír sus conclusiones. Quisiera que me contaran, ojalá todos y cada uno, qué entendieron por servicios ecosistémicos y cómo y si sienten, cómo es el bienestar que sienten, cómo es el bienestar individual, ese bienestar que siente cada uno cuando llega a un parque, cuando pasa por un humedal, cuando mira los cerros orientales, cuando piensa en la reserva Tomás van der Hamen. Me gustaría que me contaran todo eso y por último repetiré, quiero que me cuenten
¿Qué entendieron de qué son los servicios ecosistémicos? Mi nombre es Carolina Villegas. Les voy a mandar pues a todos los estudiantes que están viendo esta clase en línea, les enviaré mi correo, cualquier sugerencia, corrección, también acepto correcciones porque los análisis cualitativos, cuando uno trabaja con seres humanos, es objeto del prejuicio y a veces hace análisis puede ser objeto de análisis superficial. Quiero que me manden sus sugerencias, correcciones, inquietudes, preguntas y que cualquier pregunta que tengan me la hagan, aunque sea simple, aunque crean que es una pregunta muy tonta. En los conceptos básicos empieza uno a entender mejor qué son los servicios ecosistémicos. Ustedes son muy amables, espero que les haya gustado esa presentación y bueno, seguimos en contacto y muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Gracias.